Antes de empezar como tal, quiero compartir declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés. Actualmente solamente desempeño labores en la institución Hospital Universitario Fundación Valle Lili, en la ciudad de Cali, Valle Cauca, Colombia. Y lo que voy a compartir no tiene ninguna relación con instituciones o laboratorios farmacéuticos, sino únicamente a través de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, la cual soy miembro de la Junta Directiva. Continuando, un repaso y también un contexto que actualmente estamos en una estrategia de la Organización Mundial de la Salud de 5 años que arrancó en 2017, lo que es la medicación sin daño. Y a través de esa estrategia se eligieron 3 áreas o 3 temas fundamentales para intervenir en temas de medicamentos, de lo que son la polifarmacia, lo que son situaciones de alto riesgo y los servicios en transición. Y de ahí se subdividen otras actividades de intervención que son como las categorías, los subgrupos que hace parte de esos 3 temas principales, los que son los pacientes, los profesionales de la salud, los medicamentos en sí y los sistemas y las prácticas relacionadas a esos medicamentos, para que cada uno de nosotros sepamos a qué intervenir en cada uno de los sistemas de gestión de calidad en donde ustedes se estén desempeñando, ya sea en actividades ambulatorias como hospitalarias. Entonces, de las experiencias que les voy a compartir, me voy a enfocar más principalmente en hospitalarias porque es en el área donde yo me desempeño. Me desempeño en un área de alta complejidad, actualmente en el área de informática, en la cual estoy desempeñando todo el conocimiento aprendido para ser aterrizado o traducido en un sistema informático, en todo lo que son barreras de seguridad en medicamentos. En temas de conocimiento, también para que sepan como unas referencias bibliográficas, las estrategias no fueron creadas por mi persona o por la institución, no se inventó la rueda, sino lo que se está haciendo es una aplicación de conocimiento ya compartido a nivel mundial por el Instituto de Prácticas Seguras de Medicamentos, que es una institución internacional y la cual recomiendo encarecidamente y de todo corazón que consulten la página web, la cual contiene bastante conocimiento y bastante material para poder aplicar estrategias de seguridad en todos los contextos que se puedan imaginar. Tenemos recomendaciones en información de medicamentos en sistemas electrónicos, en situaciones de cirugía, en las situaciones de preparación de medicamentos, ya sea en áreas centralizadas como central de mezclas, en el uso de las bombas de difusión inteligentes, en la cual también tiene unas barreras en el proceso de enfermería, en las técnicas o conocimientos de seguro de administración intravenosa de lo que se llama bolo, o infusión directa, que también explica recomendaciones sobre el uso de las abreviaciones, que también puede prestar ambigüedades, el uso de los gabinetes automáticos de dispensación, que eso también tiene sus estrategias y recomendaciones y advertencias. Este que es como un recopilado de las buenas prácticas para hospitales, esto se actualiza cada 2 años. Y por último, y uno de los que más me gustan, que es un documento de autoevaluación para que cada institución se evalúe cómo está con los procesos en medicamentos de alto riesgo. Eso es un formulario relativamente extenso porque pregunta para muchos tipos de medicamentos de alto riesgo. Entonces, como es mucha información, me voy a enfocar en los que son, pueden ser más comunes y los que a mi parecer, a mi criterio, se considera como de mayor criticidad para aplicar. Por tanto, son los medicamentos de alto riesgo, las buenas prácticas en hospitales y las estrategias de Tolman-Letters o los medicamentos que tienen similitud, ya sea a manera de verlos o a manera de leerlos. ¿Listo? Entonces es lo que principalmente me voy a enfocar, más no va a ser lo único. Si no es por temas de tiempo, ustedes entenderán que no alcanza para explicar todo este tipo de información o de estrategia. Esta siguiente diapositiva para mí es la columna vertebral de esta presentación y les recomiendo por favor que le tomen una fotografía porque aquí
se centraliza todo lo que aquí adelante voy a explicar, que es el orden o cómo de una manera gerencial o de una manera administrativa, cómo liderar las estrategias de medicación segura. Porque según el Instituto de Buenas Prácticas de Medicamentos hizo una jerarquía de cómo pueden aplicarse o cuáles son las estrategias que pueden tener menor efecto o menor impacto o alto impacto en la confianza, dividido en las actividades relacionadas a humanos o personas o las actividades relacionadas en sistema. Este documento viene también del mismo instituto en este artículo que también recomiendo leer, que se llama que la educación es predeciblemente decepcionante y no debe ser confiado únicamente o solo en la mejora en seguridad. Aquí habla que en los temas humanos que son fáciles de implementar, son menos efectivos, porque hay muchas variables humanas, porque como somos propensos al error, y hay temas de pensamiento que son proclives a error, porque no es lo mismo, porque hay muchas personas o mucho personal que hay que capacitar, las personas en su momento puede que no lo interioricen, o al momento de hacer esas actividades entran en un modo automático o subvaloran la gravedad o el alto riesgo de las actividades que pueden estar realizando. Entonces, tenemos actividades como recomendaciones, información disponible, programas de educación, políticas en bajo rendimiento, bajo nivel. Ya en el nivel medio vamos subiendo a lo que son advertencias, alertas, recordatorios o listas de chequeo. Lo que son las redundancias que son como complementos o barreras de seguridad que se repiten en distintos procesos. Por ejemplo, puede haber unas barreras en el proceso de prescripción, otro en dispensación, en otro en administración, pero porque son redundancias y son profesionales distintos y que tienen pensamientos distintos. Seguimos a la estandarización y protocolos, que son los documentos de consulta que puede tener todo de una manera alineada. Y en el último nivel, en más alto, ya entramos al nivel informático, que son la automatización o la computacización, perdón, barreras y seguridad antifallo, que son esas barreras de seguridad que cuando una persona se equivoca o se pasa de unos límites aceptados, el sistema no permite continuar. Y por último, obligaciones o funciones obligatorias que el profesional no podrá avanzar o no podrá realizar a menos que cumpla ciertas condiciones. Dosis, unidades a dispensar, unidades a administrar, etcétera. Estas son las más difíciles de implementar porque ustedes entenderán que ya cuando estamos hablando de un sistema informativo requiere una inversión adicional, es decir, que las personas con nivel de gobernanza, un nivel de toma de decisiones, deben ser conscientes de que la calidad no es barata, la calidad cuesta y cuesta porque hay que invertir en tecnología, invertir en otras estrategias, pero a su vez tienen una remuneración económica excelente, porque eso al invertir la calidad puede reflejar en indicadores de calidad, en rendimiento de satisfacción del cliente o del paciente, en todo lo que se pueda imaginar, porque estos sistemas informáticos se aplican tanto a los procesos clínicos como los administrativos. Ahora bien, ya interiorizando esta diapositiva, ahora aterrizando a los procesos en los cuales les voy a compartir la medicación segura, tenemos los procesos que muy comúnmente sabemos o conocemos, que tenemos la prescripción en el equipo médico, la validación médica, la prescripción y dispensación en el proceso de dispensación dentro de farmacia, seguimos con la preparación y o ajuste de dosis, lo que es la central de mezclas, y por último, administración. Pero quiero hacer un bonus, quiero dar una adición, como le mencioné en la diapositiva anterior. Muchos de estos procesos, por no decir todos, requiere de una concientización, una interiorización, pero principalmente de las personas con poder de toma de decisiones, porque en el direccionamiento estratégico tiene que estar interiorizado desde el gerente
Desde ahí partiendo hacia abajo, porque se necesita el apoyo de todos. Se necesita un apoyo administrativo o incluso hasta político en temas de estrategias. Por lo tanto, en el contexto de medicamentos, le agrego el comité de farmacia y terapéutica, porque por su concepto, el comité es el espacio interdisciplinar en donde se toman decisiones de alto nivel correspondiente a medicamentos. Entonces vamos a empezar con ello y luego avanzamos con los 4 que mencioné primeramente. Siguiendo con el comité de farmacia y terapéutica, como les mencioné hace ratico, ahí es donde se discuten las nuevas estrategias de seguridad y posterior requieren una socialización con el apoyo gestión del cambio, que eso es un área que principalmente lidera gestión humana, en donde hace parte o vincula a los equipos a la hora de implementar algún ejercicio, un proceso que tiene un impacto alto. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente una de las razones que, por no decir la principal, pero que genera resistencia en el equipo a generar estrategias es que no se vincula a los demás. Se sienten apartados o no se sienten vinculados a las estrategias. Porque unas razones dicen, es que no me informaron, es que no sé. Pero al hacer parte de esa estrategia, al equipo médico, al equipo de enfermería, a los administrativos también, el área de compras, el área logística, hacer parte de todas esas estrategias, ya se puede manejar mejor o tener una interiorización a la hora de hacer estrategias de medicación segura. De las estrategias puntuales o muy particulares, en una voy a resaltar que tiene que ver mucho con el comité de farmacia y terapéutica, que de ahí impacta en los demás procesos, es en la posibilidad de seleccionar y adquirir medicamentos comerciales que son ya listos para usar. Y aquí se prioriza mucho en los que son medicamentos de alto riesgo. ¿Y por qué? Porque dentro de los medicamentos de alto riesgo, por su concepto, son medicamentos que son muy proclives a generar un alto impacto en la salud del paciente. Y a nivel internacional, los laboratorios ya están interiorizando esa cultura de seguridad y desde su perspectiva, en el punto de vista de formulación de medicamentos, tienen ya a la venta medicamentos ya listos para usar. Claro está, ya una advertencia en la letra pequeña es que no es solo comprar los medicamentos listos para usar porque ya listos solamente se compra, se dispensa en enfermería y eso se enclava a un equipo de infusión y ya, no. Eso tiene que ir amarrado y discutido con los médicos y enfermeras porque hay que discutir si la concentración de esos medicamentos y el diluyente que está mezclado ese medicamento está acorde a los protocolos. Ejemplo, hay protocolos de, sobre todo lo que son los cuidados, las unidades de cuidado intensivo, en donde los pacientes reciben mucho líquido por tantas líneas. Lo ideal es que reciban la menor cantidad de líquidos en medicamentos para ellos luego poder titular a través de otras estrategias. Entonces, en sus protocolos de preparación maneja en lo posible, hasta donde la fisicoquímica lo permita, la mayor concentración para preparar con menor volumen. Entonces puede presentarse la situación en donde una presentación comercial no está alineado con el protocolo. Entonces ahí hay que conciliar con los servicios. Puede aplicarse, puede comprarse el medicamento, hacer un balance riesgo-beneficio. Si los pacientes reciben un volumen extra, se puede manejar de otra forma, se puede sortear, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la reflexión en esta parte es que existen medicamentos que van apuntando a la seguridad, pero antes de comprarlos ciegamente, ofrecerlos en los comités de farmacia y discutirlos antes de comprarlos. Siguiendo en el proceso de prescripción, hay un punto que dentro de la jerarquía, voy a empezar con los que son de alto rendimiento, que son las barreras informáticas. Dentro de las barreras informáticas, claramente se sabe que el sistema, por ser una herramienta objetiva, libre de sesgos humanos, puede ser una excelente herramienta de seguridad, porque ahí se pueden programar barreras de dosis máxima, alergias, interacciones medicamento-medicamento, interacciones incluso medicamento-laboratorio clínico. Es decir, como sabemos que los pacientes eh,
al momento de realizar niveles de laboratorio, medicamentos, niveles séricos o electrolitos, en los laboratorios se manejan términos como normal, alto o pánico alto, bajo, pánico bajo, en general. Entonces, el sistema, dependiendo del sistema que estén utilizando y también del equipo de ingenieros de sistemas, que también es un equipo importante, es vincularlos y decir cómo podemos trabajar o generar algoritmos que, si en caso tal, por ejemplo, si tenemos un paciente cuyo nivel sérico de potasio está en nivel alto o pánico alto, y un médico le va a formular un medicamento que tenga potasio, además del cloruro de potasio en solución, más los otros, el sistema genere una barrera de forceo, un bloqueo, que a menos que el médico sustente la razón de prescribir un medicamento a un paciente que tenga niveles de potasio alto, porque clínicamente pueden haber casos, el sistema le pueda permitir. Entonces, esos son ejemplos de barreras muy importantes. Pero, vuelvo y digo que hay un pero a través de la experiencia. No es solo tener la herramienta informática, la cual, si ustedes ya lo tienen o tienen la posibilidad o tienen ese nivel de toma de decisiones para poder adquirir, excelente. Hágale y hay que analizarlo, cómo aplicarlo. El pero viene cuando ya se tiene la alerta, pero existe una actividad que se llama la fatiga de alarma. ¿Qué quiere decir eso? O como decimos en Colombia, cuando ya la actividad se vuelve paisaje. Es decir, que cuando aún existe la alerta, el sistema te está advirtiendo algo, el personal, la persona, siendo humano, hace caso omiso. ¿Y pero por qué? Se preguntarán, ¿por qué hace caso omiso? Porque ya las personas están fatigados. Están fatigados por un exceso que puede ser unos falsos positivos de esa alerta. Un ejemplo que puede generalmente aplicarse, que se puede ver en las unidades de cuidado intensivo. Generalmente hay un equipo en donde se centraliza la visualización de los signos vitales de los pacientes de toda un ala. Y ahí se configuran alertas dependiendo de los signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. Y en algunos, y un comportamiento mal hecho, es que ustedes pueden ingresar a ese servicio y escuchan la alerta, el ruido, el ruido, el ruido, el ruido, y el personal tranquilo, como si nada. O lo que es peor, le da silenciar a la alerta. ¿Y por qué? Porque ya están tienen una cultura más realizada de que ya omiten la alerta. Entonces, la conclusión y el aprendizaje aquí es que las alertas se tienen que priorizar, aplicando ya en el caso de medicamento, en el caso de las interacciones medicamento-medicamento, como ustedes sabrán, los casos de interacciones hay en la literatura, hay cientos, por no decir miles, de interacciones. Por lo tanto, configurarlos todos no es muy práctico porque dentro de esas interacciones hay una clasificación de interacciones que son las menores, moderadas o medias y unas que son ya críticas o mayores. Entonces, las menores, lo ideal es que no sean configurados en ese sistema informativo y solamente colocar los que tengan una criticidad clínica, los que se sepa que puede tener un impacto en la seguridad del paciente. Claro está que esta configuración también tiene que vincularse al equipo médico para que sepan que va a implementarse unas barreras de seguridad para que cuando ya llegue el momento, el médico no le dé ok, 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 o lo que es peor, cuando llegue un momento, si el sistema le pide al médico justificar la prescripción a pesar de una alerta, el médico coloque un punto, un asterisco o coloque lo que sea para que el sistema le deje pasar. Entonces, esto está en la literatura, está ampliamente investigado lo que es la fatiga de alarma y esto aplica para todo el profesional de la salud, médicos, farmacia, enfermería, porque las personas tienden a omitir alertas porque ya están agotados o porque ya consideran que no tiene riesgo. Otras estrategias está el uso del Topman Letter en los nombres de medicamentos. ¿Y qué es eso? Se podrán preguntar a los que no lo conocen. Es el uso de minúsculas y mayúsculas dentro del mismo nombre, pero no la mayúscula al comienzo de la palabra, sino que puede estar ubicado al comienzo o en la mitad o al final. ¿Y por qué? Para generar un impacto visual en la persona. ¿Y por qué? Se podrían preguntar.
Está este texto que curiosamente está muy divulgado en las redes sociales e internet, en donde cognitivamente las personas leen las palabras, porque si ustedes se toman el ejercicio de leerlo en su puesto de trabajo donde está, en su computadora o celular, si se toman la molestia, ustedes podrán leer esos textos, aunque estén desorganizados, pero es porque a nivel cognitivo las personas completan las palabras y eso a nivel de trabajo es algo bueno porque eso es lo que le permite a nosotros agilizar o analizar procesos o información de una manera rápida. Pero eso es un peligro porque para los medicamentos que tienen nombre similar como doxorubicina, daunorubicina, omeprazol, esomeprazol, o sea, son medicamentos que tienen esa similitud que al momento de el proceso que ustedes quieran elegir, prescribir, dispensar o administrar, se genera un riesgo de confusión. Entonces, enfocando en el proceso de la prescripción, el uso de las mayúsculas y minúsculas de una manera que la ISMP, que es el Instituto de Prácticas Seguras de Medicamentos, ya hace las recomendaciones, primero de cómo aplicar ese Tolman Letter y también da el listado, de acuerdo a las moléculas, cómo utilizarlo. Entonces, aquí es importante que el uso de esas mayúsculas sí genera al menos que en unos microsegundos o segundos la persona se detenga para leer bien la palabra. Entonces eso es una barrera, una herramienta asequible que se puede utilizar ya configurándolo en los sistemas de información que ustedes dispongan en cambiarle el nombre desde el punto de vista de prescripción. Más adelante lo volveré a mencionar. Pasando a la validación de prescripción y dispensación, es decir, ya pasando al servicio farmacéutico, aquí va una estrategia que se recomienda tener en cuenta, que es que la validación de medicamento no es exclusividad como tal del químico farmacéutico. Y ahí hay un pero. Se puede extender la revisión a otros personales de servicios farmacéuticos como auxiliares de farmacia o en el caso de Colombia como regencia de farmacia, pero en solo ciertos casos muy puntuales, que son de medicamentos de muy bajo riesgo o medicamentos cuya variabilidad clínica está determinada, como un acetaminofén, por ejemplo. Son medicamentos que se pueden ser revisados hasta cierto punto o lo que se le puede llamar primera revisión por estos profesionales. A nivel mundial, la Federación Internacional de Farmacia ha publicado muchos documentos de cómo liderar la capacitación del auxiliar de farmacia. Es decir, el auxiliar de farmacia ya cada vez más está tomando un protagonismo cada vez mayor en los procesos de medicamentos, más allá de un proceso meramente logístico que es alistar y dispensar medicamentos. ¿Cómo qué procesos podría validar? Vuelvo y digo en el pero que depende de ciertos medicamentos muy puntuales con muy baja variabilidad clínica. Podría revisar dosis, frecuencia, vía de administración, alergias o sensibilidades que son la sensibilidad cruzada, interacciones entre medicamento a medicamentos que sean ya claramente definidos, peso del paciente u otra información fisiológica, es decir, si una prescripción sea llegada al servicio farmacéutico y tenga una información faltante. O sea, una información faltante, eso lo puede validar ya cualquier persona. U otras contraindicaciones que sean definidas. Y como lo digo, es una primera revisión, es decir, esto complementa a la revisión como tal del farmacéutico y tiene que estar muy bien sustentado esos protocolos de revisión y los protocolos de formación y capacitación continua de dicho personal. Desde el punto de vista administrativo, esto puede ser un balance muy efectivo porque el salario de un farmacéutico no es económico y no todas las instituciones pueden tener esa facilidad o esa asequibilidad de poder ampliar un equipo de farmacéuticos, pero se puede complementar y ese complemento se tiene que hacer muy bien. Además del personal, hay que validarlo con sistemas de información. Por lo tanto, hay sistemas de apoyo al razonamiento clínico. Y esto puede ser opcional porque, vuelvo y digo, depende de la gobernanza o la accesibilidad
de qué tanto puede costearse esas herramientas. Ahí menciono algunos. No son los únicos, ni tampoco son los que obligatoriamente se tengan que adquirir. Vuelvo y digo, es un complemento opcional dependiendo de lo que ustedes ya dispongan. Tenemos Micromedes, Mescale, SICOM, y a manera de un bonus para compartirles que en Colombia el Ministerio de Salud desde hace años desarrolló un Vademecum o un documento de consulta, también de acceso a público general y para profesionales de la salud, de consulta de medicamentos, en la cual se recomienda mucho de acceder. Continuando en el servicio farmacéutico, tenemos, ya pasamos de la validación, ahora vamos a la dispensación. En la dispensación tenemos algo que genera bastante riesgo. Y en Colombia hemos tenido eventos desafortunados, fatales, en donde niños mueren por la isoapariencia. La isoapariencia es un tema que se recomienda que debe estar entre los puntos cruciales a abordar, pero la isoapariencia tiene un tema muy discutible porque hay que saber cómo combatir la isoapariencia. La isoapariencia tiene, en la ISMP se menciona que la isoapariencia tiene dos tipos, la deseable y la no deseable. Primeramente, en lo posible, desde el Comité de Farmacia y Terapéutica, si es posible evitar el ingreso de esos medicamentos isoaparentes, que para ello también viene la recomendación, es que cuando lleguen las solicitudes de ingreso de medicamentos o incluso en estos temas que la pandemia, en estos impactos nos ha dejado a nivel mundial, que es el desabastecimiento o la escasez, todas las instituciones han tenido que estar cambiando y sorteando, cambiando de laboratorio uno a otro por principio activo. Pero la recomendación es que en el servicio farmacéutico, cuando se presenten los casos de isoapariencia, al área de compras, que son el equipo que se comunica con los proveedores, exigirle al proveedor una fotografía del medicamento, tanto de la caja como del medicamento en sí, para que se pueda revisar en el servicio farmacéutico con las personas que se definan, sobre, principalmente más el personal de la bodega, que son personas que más tienen conocimiento de las presentaciones físicas, y vincularlo al equipo de revisión de esos medicamentos, más allá de revisar la farmacocinética, la bioequivalencia, etcétera, etcétera, también la revisión física como una barrera. Pero además, si en caso tal, por situaciones de desabastecimiento, toca ingresar un medicamento isoaparente, viene esta frase que se publicó en el manifiesto de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, también con la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria, Atención Primaria y la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que menciona, si son iguales esos medicamentos, refiriéndose al mismo principio activo, bueno, que sean igual. Por ejemplo, aquí tenemos una cefalotina de 1 gramo de 2 laboratorios distintos. Son similares, pero hacen parte al mismo medicamento. Es decir, haciendo un análisis de riesgos, vuelvo y digo, un análisis de riesgo es menos grave o menos peor que al momento de que se presente una confusión, que al menos se presente una confusión, al menos de medicamentos que hagan referencia al mismo medicamento, tanto en embalaje, principio activo, concentración, forma farmacéutica. Pero lo que no debe ocurrir, que es lo que ha pasado, un evento desafortunado, sobre todo en Colombia, en donde se confundió una presentación de tramadol y albendazol y generó la muerte de 2 niños, son medicamentos que tienen principios activos diferentes, mecanismos de acción completamente diferentes, forma farmacéutica completamente diferente. Por lo tanto, esa es la isoparencia que se debe atacar o priorizar, vuelvo y digo, hay que priorizar en poder atacarlo, ¿sí? Porque eso es la que no se debe o la que no se desea, esa isoapariencia. Continuando las estrategias, retomamos el Topman Letter, pero en este caso es en el etiquetado. Hay algunos laboratorios que ya están apuntando al Topman Letter desde su presentación comercial. O incluso si en caso tal no se puede, el servicio farmacéutico, principalmente en el área de reempaque o central de mezclas, en los procesos en los cuales se tenga que hacer una manipulación de medicamento, en esas etiquetas que son fabricadas dentro del mismo hospital, que tengan lo posible el Topman Letter, que durante la impresión o la creación de la etiqueta es más factible realizarlo.
Entonces, estas sí son más aterrizadas, que están más asequibles dentro de los protocolos institucionales de poder realizar. Seguimos en otra estrategia de alto rendimiento, que este requiere cierta inversión económica, que son los gabinetes de dispensación automáticos. Pero esos gabinetes tienen un pero. Me gusta mucho resaltar el pero porque esto es esa parte de la experiencia que se ha visto en otras instituciones. No es solo comprar el gabinete en sí, porque hay distintos tipos de gabinetes. Hay gabinetes automáticos que se pueden ubicar dentro del servicio farmacéutico, que esos atacan el riesgo de la confusión en la dispensación, evita la dispensación de medicamentos cerrados, ya sea por nombre igual o similar o por presentación similar, pero también hay gabinetes que se pueden utilizar o instalar en los servicios de enfermería, que son ya para medicamentos puntuales o ciertos de acuerdo al protocolo que requieran una reacción rápida o más rápida, relativamente hablando, requiere una dispensación pronta. Entonces, para ello se recomienda, primeramente y siempre, realizar un análisis de riesgo. Ya el análisis de riesgo depende de la estrategia que más sea cómoda o la que ya tengan instaurado. La que más recomiendan es el ANFE o el AMEF, el análisis de riesgo de modo para que ahí se pueda seleccionar el tipo de tecnología. Y lo más importante es que esa tecnología tenga una interoperabilidad, es decir, se pueda vincular o pueda tener una interfase con la tecnología o el sistema informativo de la institución, para que todo se pueda realizar en un mismo software. Como les mencioné, la ubicación estratégica, la selección de los medicamentos en los gabinetes, priorizar qué medicamentos requieren esa ubicación, y también como el sistema, recuerden que el sistema no es infalible, hay una probabilidad de que puede fallar, ya sea por energía o porque pueda haber una falla en el sistema o algo que se puede presentar. Todos esos programas cuentan con una anulación del sistema. Es como una puerta trasera frente a esas situaciones. Y esto se debe protocolizar. La misma ISMP en el documento de la guía le dedica una parte, una sección de cómo se debe protocolizar esas anulaciones, en qué momento utilizar, ¿sí? Entonces, que sepan que no es comprar una tecnología por comprar, sino es revisarlo de manera integral. Continuando en la validación, en la dispensación, otra estrategia, si en el caso tal de los gabinetes automáticos no es factible, es utilizar los códigos de barra en los medicamentos. Los códigos de barras, sobre todo los data matrix son los códigos de barras cuadrados o lo que se le llama QR, que en este caso de la pandemia se disparó mucho el uso de la lectura de estos códigos de barras. Ese código de barra, por más pequeño que sea, se puede almacenar bastante información. Y dependiendo del equipo de informática que dispongan, se puede utilizar. Por lo tanto, estas estrategias permiten evitar confusiones entre medicamentos similares, dispensación de medicamentos vencidos, porque esta configuración entra en el proceso logístico, y también permite una barrera en el número de unidades a dispensar. Es decir, se puede configurar para que solamente se dispense lo que esté acorde a la prescripción. Esto es un proceso que ya hay relativamente varios proveedores que brindan este servicio, prestan ese servicio de asesoría y ese acompañamiento para poderlo instaurar o instalar para que haga parte o haga clic, por así decirlo, con el sistema informático de la institución. Y esto también se genera una barrera muy importante, que la cual es recomendado en lo posible implementar. Pasando ahora a la central de mezcla en la preparación. Principalmente lo que se recomienda, recuerden, en la jerarquía, hay una en el nivel medio, habla sobre los protocolos de la estandarización. Por lo tanto, esa preparación de medicamentos tiene que estar bien documentada y estandarizada, tanto para el área central de mezclas como para el área de enfermería, porque hay medicamentos que por situaciones de emergencia, reanimación, etcétera, hay medicamentos que enfermería tiene que preparar. Por lo tanto, esa preparación también tiene que estar alineada, y para eso el servicio farmacéutico, que son los profesionales expertos y adecuados para poder crear ese documento para esos medicamentos que tenga protocolizado que enfermería vaya a preparar. O incluso
que central de mezcla, de acuerdo a su capacidad instalada, sea de los medicamentos que sea exclusividad de preparación en central de mezclas. Vuelvo y retomo del análisis de riesgos. Hay medicamentos que de acuerdo a la preparación requieren una manipulación más compleja que otras. ¿Por qué? ¿En qué sentido requiere preparación compleja? Uno, medicamentos peligrosos. En la USP, en esta última que se publicó, que es la Farmacopea de los Estados Unidos, hay un capítulo que se dedica a los medicamentos peligrosos. Por lo tanto, se recomienda que esos medicamentos estén centralizados en la preparación para evitar daños a otro tipo de personal. Esa es uno de tener pendiente sobre eso. Además, que esta es una estrategia que esto se tiene que vincular ya con el equipo administrativo, que es el área de convenios o mercadeo, de acuerdo a cómo se le llame, es que el servicio farmacéutico puede ofrecer mezclas estandarizadas que se fabriquen, por así decirlo, listas para usar desde la misma central de mezclas. Mezclas de potasio listas para usar, porque recuerden que el potasio comercialmente no se puede administrar directamente, viene una presentación concentrada, se tiene que diluir. Por eso se le llama electrolitos concentrados, magnesio, calcio, sodio. El servicio farmacéutico, la central de mezcla, haciendo una revisión de la literatura, se les puede ofrecer a los médicos y enfermería y decirles, miren, o sea, les podemos facilitar el trabajo para que enfermería no tenga que preparar medicamentos como el potasio. O sea, desafortunadamente a nivel mundial, pacientes se han muerto por recibir una sobrecarga de potasio, porque se preparó mal, porque la concentración no iba bien, porque confundieron el sodio del potasio, etcétera. Por lo tanto, esto se puede ofrecer y esto tiene una alta probabilidad de aceptación porque a enfermería se les va a ahorrar un trabajo de preparación. Esos son tiempos valiosos que se puede enfocar a la atención del paciente. Se puede separar o hacer una aclaración con los médicos a la hora de prescribir. El pero aquí, el pero es que aquí hay que vincular el equipo de mercadeo o convenios. Porque como por ser un preparado distinto a lo que es la ampolla, esto se tiene que analizar si este preparado se puede ofertar o se puede facturar o vender a las aseguradoras. Entonces, todo eso varía dependiendo del país o ciudad o la institución en donde ustedes se encuentren. Entonces, es si a la aseguradora se le puede cobrar el tiempo o la mano de obra de preparación, porque en tema de costeo, obviamente estas mezclas pueden tener un valor un poco más alto, porque hay que cobrarle el área, los insumos para poder disponer del producto. Entonces, hay aseguradoras que pueden decir que no. Entonces, hay estrategias o hay maneras de poder, de punto de vista de negociación, ofertarlos a las aseguradoras o, en el peor de los casos, digamos desde el punto de vista gerencial, que la institución asuma el precio de la preparación, con tal de dar prioridad a la calidad. Y vuelvo y digo, una de las frases iniciales, la calidad cuesta. Entonces, una opción puede ser es que la institución asuma el precio de lo que es la jeringa para preparar, el tiempo, mano de obra y todo eso, con tal de ofrecer un producto con calidad. Entonces, estas mezclas son muy importantes y nuevamente tiene que discutirse con los equipos porque hay que revisar el diluyente, si puede ser en solución salina, destroza, Harman, agua isotónica, la concentración, el volumen final, etcétera. Y les comparto literatura en la cual se puede hacer esta consulta, que principalmente la Farmacopea de Estados Unidos, o una página de acceso gratuito, stabilis.org. Ya pasando a la última etapa, al último proceso, que es el equipo de enfermería. Con enfermería tenemos lo que son las bombas de infusión inteligentes. Estos equipos dejan un registro para el control y seguimiento de cómo se están utilizando la bomba. Pero, ¿cómo funcionan estas bombas? Por si no lo conocen. Son equipos de infusión, como los que normalmente se conocen, pero al momento de hacer la administración o la configuración en el equipo tiene que recibir una orden o unas opciones de administración. Y esas opciones se configuran previamente. En esa configuración, en la cual lo que se le llama la farmacoteca, que es la biblioteca de medicamentos, ahí se configura para cada medicamento, digamos, nitroglicerina. En la nitroglicerina
dependiendo de la población, si es adulto o si es pediátrico o neonatal, puede manejar distintas concentraciones o distintas velocidades de infusión. Por lo tanto, ese trabajo se tiene que hacer muy arduamente con farmacia, enfermería y médicos para definir todos esos escenarios para que luego se puedan configurar en esa biblioteca. Para que enfermería, si va a administrar una nitroglicerina a un paciente adulto, solamente pueda seleccionar nitroglicerina adulto, por así decirlo. Y ya el equipo está configurado para a una velocidad de infusión ya hecha, a un volumen de preparación hecha. Entonces, eso es una barrera de seguridad. Y como les mencioné en los gabinetes automáticos, como el sistema puede presentar situaciones de fallas o situaciones fuera de lo estandarizado, porque en el tema de salud puede presentarse de todo, los sistemas cuentan con una acción de anulación, que es decir, administrarlo por fuera de lo que ya está configurado. Y eso también tiene que estar protocolizado y hacerle seguimiento a esa situación, porque esto debe ser lo mínimo, no puede ser el común. Y también en las redundancias, el código de barra también se puede utilizar en los procesos de enfermería. Todo depende del sistema informático que al momento de hacer la administración, el sistema puede hacer una barrera de los 10 correctos a la hora de hacer esa validación con el paciente. Ahí podemos evitar confusiones de administración, medicamentos vencidos, porque como ahí arrastra la información logística, hace un cruce con la fecha de vencimiento y si la fecha no concuerda con la fecha actual, genera una barrera de seguridad. Por lo tanto, estos procesos también generan una seguridad o una estrategia muy buena. Ya estando ya finalizando en esta parte de administración, se recomienda las guías deben estandarizar, y de los procesos que se recomienda que se debe tener sí o sí, la preparación de los medicamentos en el servicio, que eso lo debe tener acompañado con farmacia, a qué medicamentos se autoriza la preparación y bajo qué condiciones, las compatibilidades físico-químicas durante la administración, ¿qué quiere decir? Durante los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, como tienen diferentes líneas de administración o de tubos de infusión, hay momentos en donde se cruzan las líneas de infusión. Entonces, en esos puntos hay un riesgo de una interacción físico-química distinta a las interacciones que mencioné al comienzo, que son interacciones que ocurren dentro del cuerpo. Estas interacciones ocurren por fuera y aquí el riesgo es que se pueda formar una precipitación, es decir, cristales, y eso puede generar un daño a los pacientes. Otro que son la administración de medicamentos por sonda nasogástrica. Hay medicamentos que por su tecnología de formulación no se debe manipular, no se puede triturar, y si se tritura y se intenta administrar por sonda, eso en el peor de los escenarios puede generar un taponamiento de la sonda. Y también una guía para el manejo de flebitis, infiltraciones y extravasación en el análisis de riesgo en las áreas en donde maneje medicamentos oncológicos. Sí o sí debe estar esto, para que enfermería, si por alguna situación clínica el paciente el medicamento se extravasa, se infiltra o presenta una flebitis, la enfermera debe saber cómo manejar esos casos. También el uso de etiquetas, las etiquetas de medicamentos en los servicios de enfermería, porque la identificación es vital. Y no solo la identificación del medicamento en sí, sino de los medicamentos que ya están abiertos, como los frascos multidosis, e incluso las líneas de administración de medicamentos, para que la enfermera tenga clarísimo cuando esté viendo una línea, un equipo de infusión, qué medicamento está pasando por ahí, para que sepa y consulte en el documento de compatibilidad si puede administrar otro medicamento. Y otra estrategia, también muy recomendada, dependiendo de la accesibilidad económica que tenga la institución, es la compra de medicamentos para la administración exclusiva oral enteral. En el país de donde estoy, Colombia, se han presentado casos desafortunados donde se han muerto pacientes porque administran un medicamento oral, en este caso una suspensión por vía endovenosa. Eso mató al paciente. Por último, en los procesos de administración, otra estrategia también recomendada en las redundancias o en los chequeos es que el servicio farmacéutico programe un plan de auditoría en los cuartos de medicamento. ¿Y por qué eso? Porque con esos procesos de auditoría se pueden garantizar dos objetivos. Uno, la redundancia, que es la retroalimentación continua
en enfermería, si en caso tal se encuentre alguna desviación del proceso, se puede hacer esa retroalimentación y de punto de vista de calidad o sistema de gestión de calidad se puede cuantificar cómo está el proceso de enfermería en temas de medicamentos. Entonces se recomienda una auditoría semanal donde se evalúen condiciones técnicas como almacenamiento, orden, limpieza, identificación de los medicamentos, disposición final. Se recomienda realizar una retroalimentación inmediata de los resultados tan pronto termine la auditoría y periódicamente, dependiendo del equipo de enfermería, se haga un reporte o un informe ya estadístico en donde se muestre cómo va el porcentaje de cumplimiento. Como conclusión, tenemos que de las estrategias que les comenté en la jerarquía y de todo lo que le hemos comentado, tenemos análisis de causa-efecto o autoevaluaciones, funciones forzadas y a prueba de fallas, limitar el uso y acceso, maximizar el acceso a la información como son los protocolos estandarizados, realizar restricciones o barreras, estandarizar, simplificar, no irse tanto a la exageración, externalizar o centralizar procesos propensos a errores, aquí en este caso resalto mucho la central de mezclas, diferenciar productos para evitar las isoaparencias, implementar redundancias, por ejemplo, como es el código de barras data matrix en la dispensación como en la administración, la conciencia situacional, que es decir, la cultura, que es lo que dije a un comienzo, interiorizar estas situaciones, implementar listas de chequeo y recordatorios y, como siempre y nunca debe faltar, la educación y validación de estas competencias. Pero como mencioné en la diapositiva de la jerarquía, una educación sola es insuficiente, por lo tanto se tiene que complementar con todo esto. Como bonus track y para finalizar, les recomiendo a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia consultar las redes sociales. Continuamente publicamos charlas de interés. Precisamente este 29 de septiembre tenemos una charla para compartir también información sobre medicamentos. Muchísimas gracias.